Bueno, y como recién lo anunciábamos, nos interesaba también poder ampliar la esfera informativa y adentrarnos en algunas posibles explicaciones de por qué esta lluvia, que ha sido muy abundante, muy cuantiosa, pero terminó haciendo un daño tan gigantesco. Seguramente que la explicación del milimetraje caído no alcanza a justificar tanto daño, y por eso es que la hemos contactado a Graciela Argüello. Ella es geóloga y nos gustaría que nos ayude a comprender un poquito más cómo los accionares imprudentes del hombre, el avance de la construcción y demás pueden generar un impacto como el que se ha visto durante este fin de semana. Graciela, muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Lisandro, ¿cómo estás? Bien, bueno, nos gustaría precisamente eso que decíamos recién, si usted nos puede ayudar a entender un poco más por qué ocurren episodios como el del último fin de semana. Sí, me gustó cómo lo presentaste, porque hablaste por un lado de lo que es el milimetraje sobre el cual no tenemos ninguna injerencia, y por el otro lado de la imprudencia humana, porque realmente los procesos geológicos, meteorológicos, climáticos, no pueden de ninguna manera ser afectados por lo que nosotros hagamos, van a ocurrir con o sin nuestra ayuda, no necesitan nuestra ayuda. Pero nosotros normalmente lo que hacemos es ayudarlos a que el impacto sea más grande y a que los daños sean mayores, porque nos colocamos en lugares imprudentes. Por ejemplo, el colocar construcciones en lo que son llanuras de inundación o paleocauces, es decir, que alguna vez pertenecieron a la dinámica del río y que en algún momento van a volver a incorporarse a ella, esa es una medida imprudente, y eso es lo que hace que algo que es un evento normal, natural e inevitable se convierta en un hecho luctuoso. Me gustó que lo presentaras así. Esto, Graciela, ¿no? Ha ocurrido mucho en localidades que tienen muy cerca un río. Por ahí las construcciones se realizan, o el patio de la casa da al río, pero termina siendo que el patio está dentro del propio cauce del río. Exactamente, o está en las zonas de inundables, sino en el mismo cauce, en lo que fue alguna vez un cauce, o puede llegar a serlo. Es ese deseo que uno tiene de salir y caminar 2 metros antes de ponerse a nadar en algún lado. Puede ser más incómodo, desplazarse un poco más, pero es más seguro. No estar tan encima del lugar que uno dice que bonito, que es, que lindo para pasar una tarde, yo quiero tener el río, si es posible, a 2 metros de mi dormitorio. No es prudente, es insano. ¿Cómo afecta también, Graciela, toda la deforestación, ¿no? En el caso de las sierras chicas, se ha visto en los últimos años un avance significativo de la construcción de barrios privados, country, y también gente que, para tener una mejor vista, construye sobre las laderas de la montaña, deforestando e impactando sobre la naturaleza. ¿Esto también puede tener alguna incidencia en lo que ha ocurrido? Muchísima. Por un lado, por ponerse esas propias construcciones en lugares de muchísimo riesgo, y por otro lado, porque aumentan el riesgo al cambiar las condiciones del escurrimiento. Por ejemplo, significa que alteran las vías de drenaje natural, significa que al quitar la vegetación evitan 3 o 4 cosas que en el ciclo del agua son importantes, como es lo que se llama la interceptación, es decir, donde apenas cae la lluvia, lo primero que toca es el follaje antes que el suelo. Pero si no hay follaje, cae con todo el impacto directamente al suelo, por un lado. Por el otro lado, el follaje en general hace un fenómeno que es el de evapotranspiración, en donde mucha del agua que se precipita, el agua de la lluvia, ni siquiera llega al suelo, sino que se vuelve a evapotranspirar desde la propia planta. Entonces es menos agua que escurre. Otra cosa es que al saltar la vegetación hay menos rugosidad en el terreno, entonces cuando el agua escurre lo hace con muchísima mayor velocidad y menos obstáculos. Todo eso significa que hay cada vez más caudales de agua escurrida en vez de agua que se infiltre o de agua que se evapotranspire. Eso es realmente sumar en una ecuación de por sí ya peligrosa.
Pero aparte, ¿sabes qué quiero mencionar? Que muy poca gente lo tiene en cuenta, porque enseguida salta la demonización a la agricultura. En esas zonas no hay prácticamente explotación agrícola, pero lo que sí hay, y es muy peligroso, es incendios, porque muchos son intencionales. Entonces, los incendios deberían estar más penalizados, sobre todo, es decir, todos los intencionales, porque hay un montón de preconceptos de que le hace bien a esto, le hace bien a lo otro, que es mejor que por el renovable, y la gente maneja de una manera muy imprudente un arma peligrosísima como es el fuego. Y si tengo un ratito te explico un poquito más. Sí, por supuesto. El fuego genera en el suelo una condición que se llama hidrofóbica, porque las partículas se sueltan de una manera que no permiten la filtración. Entonces eso significa más agua escurrida. Otra vez más, estamos sumando agua a lo que ya de por sí es una precipitación única en muchísimo tiempo, ¿no? Esto es además un evento distinto a los habituales, una tormenta intensa. Graciela. Sí, perdón. Discúlpame. Lourdes te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Lourdes, ¿cómo estás? En un artículo que vos escribiste, nosotros nos estamos informando sobre esto también por lo que usted escribió. Habla de... No, podés tutearme, ningún problema. No, gracias. Hablas de falta de alerta meteorológica. Sí, no hubo en realidad... Si vos te fijas, todos estos tiempos, por lo menos aquí en Córdoba, yo no seguía tanto lo de la sierra, sino Córdoba, porque yo vivo acá en la capital, y permanentemente teníamos, se viene tormenta, y tormentas intensas, pronosticadas tormentas, pero justamente esta tormenta no se había pronosticado, se pronosticaba buen tiempo hasta hoy, hasta recién hoy deberían haber, teóricamente, habido tormentas. A lo sumo, algún que otro pronosticador hablaba de lluvias, pero no de tormentas. Entonces ahí hubo un problemita de información. Por supuesto que es difícil pronosticar, la meteorología no es una ciencia exacta, pero ahí hubo una falta de alerta. Y también probablemente de los picos de creciente. No se advirtió a la gente que se venía semejante pico de creciente con la anticipación que se habría requerido, ¿no? Graciela, le pregunto, sí. ¿Todo esto es remediable? Es decir, ¿se puede a partir de ahora pensar en un trabajo de reforestación, pensar en un trabajo de delimitación del cauce del río para que regrese por donde naturalmente tiende a correr? ¿Qué se puede hacer para remediar el daño que ya hemos causado? Bueno, la remediación ahora pasa ya por un cambio de mentalidad. Por ejemplo, saber que no se puede construir en cualquier lado, saber que no se pueden exigir infraestructuras que también significan, supongamos, una suma de riesgos. Por ejemplo, la gente arma un pequeño asentamiento en algún lado y empieza a pedir en el acto, quiero pavimentación, quiero rutas asfaltadas, quiero esto, quiero... Eso significa también que estamos restando nuevamente superficies de infiltración, nuevamente estamos sumando velocidad a las corrientadas que existen. Es decir, hay que tener un poco más de conciencia de que la naturaleza tiene su propia dinámica, tiene sus propios controles, y si uno avanza sobre ella, tarde o temprano, devuelve la situación a un equilibrio en la que los que terminan siendo el factor que molesta y que la naturaleza elimina son las construcciones humanas y muchas veces también vidas humanas, que eso es lo más triste de todo, ¿no? Entonces, para empezar, un ordenamiento territorial diferente en donde se exige el cumplimiento del respeto de ciertas áreas que no pueden urbanizarse, esté en juego el dinero que esté en juego, porque una catástrofe como la de hoy, estos días, digamos, sí. Es mucho más costosa que el no permitir un desarrollo urbano, por ejemplo. Sobre todo en materia de vidas, ¿no? Y ahora remediar es mucho más caro que no ponerse en riesgo, muchísimo más caro. Eso por un lado. Entonces, una planificación territorial con una mirada mucho más comprensiva de los procesos y dinámicas naturales. Por el otro lado, ahora hay que entrar a prevenir lo que pueden ser consecuencias de esto. En este momento, yo ya lo alerté en el blog y lo estoy alertando a toda la gente que me hace alguna nota. Por favor, tengan presente que puede haber deslizamientos de laderas, puede haber hundimientos, puede haber descalces de puentes,
por favor que eso se controle, y si se hace cualquier obra de remediación, no es hacerla y dejarla, es hacerla y mantenerla en el tiempo, porque cada vez que hay una tormenta intensa, cada vez que hay una creciente, las obras se sufren a los deterioros, y eso no se puede hacer una obra hoy y de acá 50 años acordarse de nuevo cuando haya otra tormenta como esta. Sin duda. Y por otro lado, también lo he comentado, el tema de los diques. Los diques tienen cada vez menos capacidad de contener agua porque están cada vez más llenos de sedimentos. Entonces esos necesitan también un mantenimiento, que no se hace. ¿Y eso es posible? Digo, Dragar. El dragado. Claro, es costoso y todo lo que se quiera, pero yo como siempre digo, cuando uno piensa en los costos, tiene que pensarlos no como costos, sino como inversión, porque ahora el costo de devolver una calidad de vida a toda esta gente que se ha visto afectada va a ser muchísimo más alto que cualquier mantenimiento de cualquier obra. Sin duda. Y aparte de lo que significa en cuanto al daño psicológico, que no es medible, en cuanto al daño moral, que significa haber perdido seres queridos, haber perdido mascotas, haber perdido historia en esas casas. Sin duda. Ciudades como la nuestra, como la de Cosquín, que afortunadamente no ha sufrido durante este fin de semana un anegamiento ni inundaciones similares, sí tenemos muchos factores que demuestran que estamos avanzando irresponsablemente sobre nuestro medio, ¿no? Nuestra naturaleza. El camino al pan de azúcar cada vez más poblado, sin un control por parte de la municipalidad estricto de cuál es la superficie mínima que tienen que tener los loteos. Sobre el río Yuspe, a la vera del río, cada vez hay más construcciones, algunos se creen incluso dueños del propio río, ¿no? Hay partes del río donde ya no se pueden acceder porque se han construido, se ha cercado, muy posiblemente no haya título de propiedad, sino que sean simples posesiones, pero con eso ya mucha gente se piensa con el derecho de limitar la circulación. Así que bueno, para nosotros esto que nos estás contando, Graciela, es muy importante a fin de que comencemos a pensar acciones para que nuestra ciudad no tenga que sufrir daños como los que hoy están padeciendo los vecinos de las Sierras Chicas. Graciela, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Perdón, Lisandro, ¿puedo una cosita nada más? Felicitarte Sí. por la visión, porque muy poca gente se da cuenta, como vos lo acabas de expresar. Te felicito de que estés realmente compenetrado de cuál es el problema, que no es que le tocó a los otros, nos puede tocar a todos. Bueno, te agradezco, la verdad que es algo que siempre aquí desde la radio estamos fomentando, el pensar la urbanización y que se desarrolle de manera prolija, de manera estratégica, ¿no? Y nos da mucha lástima. Graciela, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengas una linda jornada. Lo mismo para ustedes. Estábamos en comunicación telefónica con Graciela Argüello. Como le decíamos, ella es geóloga y ha escrito, tiene un blog y ha escrito interesantes notas alertando sobre las consecuencias que trae aparejada la deforestación, los incendios, las construcciones desmedidas y demás. Y Lourdes, respecto a lo último que decía Graciela, a tener cuidado con los desmoronamientos que pueden suceder a partir de ahora, vamos a repetir que en horas de esta mañana se dio el acceso al puente de la Ruta 9 Norte